Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo aquí un contactor de la marca o del fabricante suizo ABB. He querido traerles y presentarles este contactor por digamos que por los beneficios que tiene. Esta es la gama alta de los contactores, ¿sí? Entonces les cuento, un cliente presentaba una falla constante en los contactores, que se les quemaba las bobinas, porque resulta que en el sector pues el voltaje no estaba dentro del rango de soportabilidad de las bobinas de cualquier fabricante que construya sus contactores de acuerdo a la norma IEC. Bueno, este contactor en especial, este contactor tiene que soporta varios multivoltaje o multitensión. ABB trabaja con tres tipos de bobinas: de 20 a 60 voltios, de 100 a 250 voltios y de 250 a 500 voltios, ¿sí? Esto que ayuda en la parte de control, porque si la bobina tiene un rango de soportabilidad, así el voltaje que llegue del operador de red fluctúe demasiado, fluctúe por encima de cierto porcentaje y por debajo también, entonces pues la bobina va a ser capaz de soportar eso, ¿sí? En este caso hay fabricantes de bajo, pues digamos que los contactores de bajo costo, pues ellos tienen un rango de soportabilidad del 10% por encima y quizá el 15% por debajo, y un poquito más arriba y más abajo, pero de todas maneras eso no va, eso en algún momento que suba la tensión pues va a dañar la bobina, ¿sí? La quema, y eso es lo que siempre pasa en estas partes donde no hay digamos que un voltaje eh, seguro, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, en este caso traje este contactor pues esos rangos de soportabilidad, en este caso es de 80 amperios, o sea que aquí estamos hablando de 100 a 250 voltios de soportabilidad de la bobina. ¿Qué más tiene? A diferencia de otros contactores, digamos convencionales de bajo costo, pues el mecanismo interno de la bobina para poder, esto es magnético, ¿no? Electromagnético. Entonces, es un resorte. En este caso trabajan es con una tarjeta electrónica que, a diferencia de otros, así como les digo, de bajo costo, es que este contactor de la familia del AF, este es de la familia del AF, en este caso es un AF80, acá tengo un AF30, ¿sí? Este AF30 también tiene las mismas características de este contactor de acá. Esto tanto para corriente alterna, las bobinas son tanto para corriente alterna como para corriente continua, o corriente de la red eléctrica del operador de red, o corriente generada por una batería, ¿sí? O algo así. O transformadores de corriente, así también. Bueno, ¿qué les puedo mencionar de estos contactores? Estos tienen supresor de picos, ¿sí? Tienen supresor de picos, algunos, a diferencia de otros, así digámoslo, viene como un accesorio paralelo, o sea, lo adapta, ¿sí? Este lo tiene integrado, ¿sí? Entonces, lo bueno es que con estos dispositivos, este contactor, pues ocupa menos espacio, ¿sí? Porque él lo trae internamente. ¿Qué otra cosa les puedo hablar de este contactor? Pues que su tamaño, su peso es bastante ligero, para rielding, trae para atornillable, ¿sí? ¿Qué otras especificaciones? Que es bastante bueno, su herraje, el herraje es muy bueno, o sea, para la tope de gama obviamente tiene que ser muy bueno, por eso yo lo llamo el iPhone de los contactores. Aunque también Schneider, también con el Tesis, también trae muy buena tecnología, me gusta también.
¿sí? También maneja también rangos de voltaje también tiene sus bobinas, también así. Lo que pasa es que hay una norma que regula la tensión de las bobinas, o sea, el voltaje de las bobinas, que dice que, digamos, si esta bobina es de 220 voltios, pues tiene que soportar un 10% por encima y un 15% por debajo. El fabricante tiene que hacerlo con ese margen, pero ese margen es muy cerrado, por así decirlo. Los fabricantes, de acuerdo al precio, pues ellos le aumentan hacia arriba y también hacia abajo de baja tensión, para bajo voltaje. Le aumentan 20%, 10% por encima de lo que le dice la norma, pero estos no, estos casi es el 200%. O sea, es un porcentaje muy alto para soportar esos voltajes. ¿Sí? Esto es básicamente lo que, lo que, ¿qué? Lo que los diferencia de lo bueno de lo otro. Siemens tiene una línea que llama Cirrus, también es muy buena. También en realidad todos los gama alta de los contactores traen digamos que sus beneficios, pues el costo. Esto pues, me costó 772.000 pesos colombianos. ¿Alrededor de qué? $150, creo. ¿Qué más tiene? Esto tiene, no sé si les ha pasado los contactores, a los que no saben, los contactores cuando registran un bajo voltaje su bobina, pues la bobina empieza a zumbar, entonces uno los escucha y zumban o vibran, ¿sí? Estos no, este nunca va a vibrar, ¿sí? Este no va a zumbar ni nada, o corta o llega a un voltaje, creo que es de 60 voltios, 50 voltios, él se cierra, ¿sí? Porque hay como un voltaje entre si está cerrado o está abierto, eso es un voltaje incierto, un momento incierto del contactor. Entonces esos momentos, pues en este caso, pues el contactor se cierra y cuando llegue otra vez a los 60 voltios su bobina, pues vuelve y se cierra, ¿sí? Hasta que llegue su voltaje correcto. Entonces protege mucho eso de cuando pasa eso en los contactos internos, ¿sí? Se genera este efecto, ¿no? Que el voltaje es tan bajito, pues que ni se cierra ni se abre en los contactores convencionales de bajo costo. Entonces esto va a generar arcos eléctricos cuando se separa y se cierra, se separa y se cierra. Y eso lo genera los sulfatación, o los sulfatación y carbonización. Y por eso cuando ya de tantas grasas se llena de carbón ahí el contacto, entonces tienden a fallar. Y en algunos casos cuando el voltaje sí, dependiendo de la marca y dependiendo la calidad de los materiales, pues se funden, ¿sí? Se funden o se pegan y no quedan sirviendo, ¿sí? Esto es otro nivel, digamos así decirlo, igual a los otros que le mencioné de las otras series. ¿Qué más les puedo decir? No, esto era todo. Yo pienso que digamos que aquí dice AF80 para los que les interesa. Este de aquí me costó 300, como 350, algo así, ¿sí? Esta es la referencia, son muy buenos. Tienen muchas más especificaciones, tienen mucho más para los contactos auxiliares, bien sea por aquí, bien sea por acá, cruzados para evitar que, digamos, conexiones cruzadas cuando uno quiere evitar que haya cortocircuito, cuando estamos hablando de transferencias o bueno, cualquiera, porque esto se puede hacer muchísimas cosas, se pueden hacer en lo que es automatización y control. Esto es otro nivel, ¿sí? Le podemos anexar también por aquí hasta algunos voltajes, hasta algunas capacidades, perdón, ¿sí? Entonces eso es todo, muchachos. Vean, empiecen a instalar este tipo de equipos, empiecen a decirle a los clientes por qué deben instalarlos. Sé que hay, o sea, utilizamos muchos en
en este, digamos que en estos trabajos se utiliza mucho la marca Shin, sí, lo utilizo bastante, son de bajo costo. Uno de un Shin o un Steg o háblese de un Siemens también de bajo costo, también porque es de bajo costo, sí, Siemens es de bajo costo, sí, me parece. Y otras marcas por ahí, hay otro que se llama Voltio, me parece. Assassin también. Esas marcas obviamente no tienen las mismas prestaciones que eso y por lo general siempre toca reemplazarlos. Esto siempre toca reemplazarlos porque siempre tenemos el problema de las bobinas, no de la capacidad de sus anclajes ni nada. El problema de un contactor siempre es, la mayoría de las veces es por la bobina. Entonces con esto solucionamos eso. Con eso solucionamos el problema de que se nos quemen mucho las bobinas. Esto también tiene la posibilidad de que yo compre las bobinas independientes, ¿sí? Antes de que hubiera esta tecnología de que Siemens, ABB utilizara tres tipos de bobinas, que son las de 20 a 60, de 100 a 250 y 250 a 500, habían como 45 bobinas. O sea que era la necesidad del cliente. Entonces el cliente tenía que ir y buscar, digamos que si yo tenía 38, el transformador de control generaba 30, generaba 38 voltios. Entonces tenía que ir a buscar un rango que estuviera cerca del 38 voltios y poder así. Y pues eso era dispendioso tanto para el fabricante como para el usuario que tenía que estar cambiando. Entonces 45 bobinas tenían que ir a buscar cuál era la bobina. Ahora no, ahora el margen está mucho más amplio a la hora de trabajar con contactores. ¿Qué más les puedo comentar? No, esto es todo. Yo creo que de contactores, para los que trabajamos con esto y para los que no trabajan, pues ahí están los videos, ahí estamos hablando de plantas eléctricas. Y eso es todo, que estén muy bien. Como ya saben, suscríbanse y compartan. Queremos que esto crezca, ¿sí? Ya estamos trabajando en ello, ¿de acuerdo? Que estén muy bien y saludos.